El arte de preservar. La palabra tanatopraxia viene del griego thanatos, que significa muerte, y praxia, que significa práctica. Se puede decir que es práctica de muerte o con la muerte, pero la tanatopraxia es el conjunto de procedimientos que se realizan con los cadáveres, para su limpieza, conservación, higienización y embalsamiento, o bien sea para que tengan una buena presentación ante sus seres queridos. Anteriormente la tanatopraxia era una profesión que se daba por herencia familiar. Si tu padre era tanatopractor, era común que desde muy pequeño te enseñaran la manera detallada de cómo se debía organizar y preparar un cuerpo. Por ende, no era extraño encontrarse a niños desde los 13 años de edad inmersos en estas prácticas. Aunque a medida que va pasando el tiempo, las prácticas han mejorado y se volvieron aún más meticulosas. Posteriormente, los médicos forenses tenían la potestad de manipular un cuerpo después de la muerte, pero hoy en día existen varias profesiones que pueden realizar esas prácticas, como los antropólogos, médicos, e incluso es una disciplina que ya está presente en el listado de técnicas que ofrecen diversas instituciones. José Gregorio Hernández Gómez es a quien vamos a entrevistar el día de hoy. Ha tenido una larga trayectoria profesional como escritor e investigador social, pero también se ha destacado por su labor en el campo de la antropología y docencia, pues él comenzó en el área de antropología física forense en la Universidad de Antioquia. Bueno, mi nombre es Gregorio Enríquez Gómez, soy antropólogo docente, inicié en el área de antropología física forense, estuve en el laboratorio de antropología física forense de la Universidad de Antioquia, sobre todo haciendo todo lo que era el análisis de los restos óseos que llegaban a partir de las excavaciones arqueológicas que se desarrollaban en el área de Antioquia y otros departamentos. Entonces pasé de trabajar en el área de hacer tanatopractor a ser entrenador de tanatopractores y todavía sigo con esa línea. Y es que al empezar a estudiar antropología, yo ya estaba en el laboratorio de antropología física forense. O sea, caí ahí porque vi un periódico que hablaba de los hallazgos en el Cerro El Volador y me fui para la universidad para presentar en una feria de la ciencia ese tema y empezaron a llamarme, vengan para acá, y me quedé en el laboratorio. Cuando llegó el momento de presentarme en la universidad, yo ya sabía que quería ser antropólogo, y cuando se da la oportunidad de hacer un trabajo de clase, me fui por la línea de la antropología de la muerte o antropotanatología, que está muy vinculada con la tanatopraxia, porque una buena tanatopraxia posibilita un buen inicio del camino del duelo. De ahí que sea necesario que la magia que hace el tanatopractor, la intervención que hace un buen tanatopractor, puede posibilitarle a la gente tener un buen recuerdo o un mal recuerdo. Si bien Colombia lleva más de 50 años intentando combatir la violencia, en los 90, con el incremento de muertes y asesinatos por cuenta del narcotráfico, la práctica de la tanatopraxia se convirtió en uno de los focos de atención, pues cada vez se necesitaban más procedimientos como estos. Medellín es una ciudad que está siempre adelante con el tema de funerarias y con el tema de preparación. ¿Por qué? Porque es que aquí tuvimos toda esa guerra de los 80, toda la guerra del narcotráfico llevó a que nuestros preparadores, que primero eran preparadores, tuvieran que ingeniárselas, porque es que aquí llegaban los muertos de una bomba, llegaban los muertos que los tiroteaban tanto que quedaban despedazados, llegaban cuerpos desmembrados. Entonces aquí los preparadores tenían que ingeniárselas cómo reconstruir un rostro o cómo reconstruir un brazo, o sea, aquí se hizo una escuela tremenda. Ya cuando llegó la tanatopraxia como formación, Medellín ya tenía gente que estaba dispuesta a asumir ese reto y a profesionalizarse justamente para poder, presentar unos resultados admirables, pero también la violencia constante, guerrillas, paras, etcétera, ha llevado a que se tenga que reconstruir un rostro totalmente a partir de una fotografía, gracias a que tenemos tanatopractores de mucha calidad. Porque primero era el señor que manejaba el carro y el que trapeaba la funeraria, el que hacía las preparaciones. Y casi siempre las hacía, ya estaba borracho, ¿cierto? Y era un método que no era ni siquiera una preparación, era inyéctele formol. Y entonces, sature de formol, sature de formol, sature de formol, y a veces la gente no lloraba por la tristeza, sino por el formol. O sea, te acercabas al cofre y sentías el formol y salías llorando, pero era por el formol.
porque entonces como que a mayor formol, mejor preparación. Y había un taponamiento de orificios y había unas cosas que eran realmente desastrosas, y si a eso le sumamos que muchos años usamos el hábito, que se usaba el hábito de San Antonio, de la Virgen del Carmen, eran como unos frailes, entonces una persona casi blanca como una pared o amarilla como un papel, morados los ojos y todo eso, pues claro, eso tendría que generar un horror permanente en las personas, a lo que tenemos hoy, o sea, que la gente llama y da las gracias y dice como quedó bien preparado mi papá, como quedó bien preparada la niña. Hoy hay un componente adicional que ha entrado en todas las funerarias. Tenemos tanto hombres como mujeres en el tema de tanatopraxia, y hoy tenemos un alto porcentaje de mujeres. Eso también me parece muy interesante. No se veía. Al principio era una profesión exclusiva de hombres. Hasta 1990 Colombia carecía de un programa nacional de prevención de VIH-Sida lo suficientemente fuerte, así como los datos epidemiológicos no eran fiables, pues eran deficientes en acciones preventivas asistenciales y los protocolos de bioseguridad eran precarios. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, ONU-SIDA, estimó que fueron registrados más de 190.000 casos para el año 2005. Yo te voy a decir, hoy tenemos un cruce más interesante y más responsable de información. En los 90 no. En los 90 lo que pasaba era que, digamos, a una persona la asesinaban y eso era lo que llegaba a las empresas. No decían antecedentes de hepatitis B, antecedente de VIH, porque llegaba la causa de muerte. Entonces el funerario no tenía cómo protegerse y la gente en las salas de tanatopraxia no tenía cómo protegerse. O sea, ellos tenían una hoja y en la hoja decía atropellamiento, causa de muerte, atropellamiento, pero no había nada, no había antecedentes. Ellos no tenían cómo saber si había una hepatitis B o si había un VIH-Sida, ¿cierto? Una de las cosas que se fue dando con la formación en el tema de tanatopraxia y de los mismos empleados era decir, todo cuerpo hay que tratarlo como si estuviera contaminado, ¿cierto? Todo cuerpo hay que tratarlo con las medidas de bioseguridad tales que usted no se ponga en riesgo, porque antes se manejaba una cosa muy deportiva, ¿cierto? Es decir, la gente iba con el mismo traje con el que estaba funcionando, hacía el retiro del cadáver, lo traía, después se lavaba las manos y seguía funcionando, y eso llegaba a poner ropa a su casa, y ya, chao. Ahora no, ahora tenemos unas salas de tanatopraxia para unos quirófanos, que la persona que trabaja ahí entra con su pijama como tal, entra con toda la preparación, que hay un sitio para disponer de todo lo que queda, los guantes, las gasas, todo lo que puede hacer. Hay unas trampas, se llama trampa de grasa, que es a donde va a dar todo el tema de líquidos, etcétera, procedentes de la preparación, pero en los 90 no, o sea, 80 no, 70, 80 y 90 todo era muy incipiente, todo era muy deportivo, porque era el señor que se estaba fumando el cigarrillo, iba por el muerto, ponía un radiecito y ese mismo señor iba preparando como pudiera, usaba guante, de puro de buenas llegaba a usar el guante, ¿cierto? Pero luego empezar a usar tapabocas, haga esto, póngase un traje. Hoy tenemos gente del SENA, las preparaciones en el tecnológico en tanatopraxia, el CENSA, que es aquí tenemos muchos practicantes del CENSA, y esos practicantes del CENSA vienen aportando también desde la nueva sangre al tema de tanatopraxia, ¿cierto? Pero antes, o sea, aprendían mirando y hacían cosas de pura intuición, y no sé cómo no tuvimos aquí más casos, pero esa era la triste realidad. En definitiva, la tanatopraxia es una práctica que ha cambiado a lo largo de las generaciones. Pasó de ser el trabajo adquirido por herencia, con ciertos tabúes sociales como poco campo de estudio y exclusivamente para hombres, a ser una disciplina considerada como una profesión y un arte, como muchos lo llaman. Los tanatopractores se han enfrentado a grandes cambios históricos que han permitido que la profesión evolucione, convirtiéndose en un ejercicio indispensable para la preservación de la memoria y la dignidad de las personas que fallecen. A través de un ritual detallado y preciso, mantienen intacta la última imagen del fallecido, pues según Gregorio, la primera impresión del fallecido marca directamente el duelo para los seres queridos.